llegué a Phnom Penh, a Camboya. Llegué en un momento en que se estaba estableciendo un tribunal híbrido para juzgar a los líderes de los Khmer Rojos. Yo había crecido en la universidad con la guerra de Vietnam. Era un tema que a mi generación siempre nos interesó, la guerra, estábamos con ese tipo de cosas. Entonces tuve la oportunidad de estar allí y empecé vamos a ver cómo es realmente, qué pasó en Camboya, cómo la gente vivió todo ese periodo del genocidio, de la guerra de Vietnam. La gente obviamente siempre te contaba, ¿no? La gente que había vivido la experiencia de Kampuchea democrática, la gente de la ciudad que había ido a trabajar al campo, que había sido evacuado de la ciudad, siempre te contaba las experiencias, tú le preguntabas cómo era. Pues a partir de ahí, pues dije, bueno, es un tema que me interesaba personalmente, que pienso que tiene mucha importancia global, no solamente para Camboya, porque se mezcla historia, se mezcla el genocidio, se mezcla la utopía, se mezcla el sufrimiento humano, muchas cosas ahí. Y empecé bueno, ¿por qué no intentar entender qué pasó en Camboya y pasó pues a escribir el libro. ¿Y lo has entendido? ¿Cómo se explica el fenómeno Pol Pot? ¿Cómo lo explicas tú? Yo creo que son muchos factores, ¿no? Pero si hay que poner un factor, yo pienso que el genocidio camboyano es más resultado de la política de la Guerra Fría. Es decir, que Camboya es más una víctima del genocidio que un perpetrador de genocidio, bueno, que realmente pienso yo, ¿no? Pero son muchos factores, ¿no? También es un país que muy joven se ganó la independencia en el 53 y en los años 67, 70 empiezan bombardeos sobre Camboya, una situación de mucha violencia, muy compleja, que queda desbordada, ¿no? Luego, junto a eso, hay otro factor que es el factor de Pol Pot mismo, la concepción del estalinismo, de la política que él aplica. Pero yo creo que si me dices un factor, la Guerra Fría. Lo que cuesta entender es que cómo la gente le sigue, ¿no? Porque hay millones de muertos, ¿no? ¿Cómo se entiende que se siga a un líder de esa forma? Yo creo que hay dos diferentes etapas, ¿no? Cuando los Khmer Rojos toman el poder en 1975, la mayoría de los camboyanos apoyan a los Khmer Rojos. Lo ven como un movimiento nacionalista que ha acabado con un gobierno impuesto por los americanos y que un gobierno que había destronado al rey Sihanouk. Y cuando los Khmer Rojos llegan, yo creo que los camboyanos en sí lo apoyan a este movimiento. Pol Pot en ese momento todavía no es un líder conocido. La situación cambia cuando Pol Pot implementa un proyecto, ¿no? Que yo creo que quiere como reconstruir, regenerar Camboya desde los campos de arroz. Él piensa que la ciudad es una ciudad dominada por el imperialismo, una ciudad enemiga de la gente, donde se han tomado las decisiones de bombardear a los pueblos. Y yo creo que él decide, bueno, pues vamos a reconstruir, a regenerar Camboya sobre la gente que trabaja, que son los campesinos. Y él se plantea que Camboya puede conseguir una producción de arroz suficiente para alimentar a los camboyanos, incluso para exportar y cambiarlo por empezar un proceso de comprar maquinaria para una industrialización soberana, ¿no? En aquellos tiempos. El problema es que si él pensaba producir 3 toneladas de arroz por hectárea, solo se consigue una tonelada. No hay comida, ni incluso para alimentar a los camboyanos. Y empieza todo el problema del hambre, de enfermedades, además ligado a que él ha acabado de destrozar
débiles instituciones que el Estado Nacional se había dado de sanidad, educación, y empieza grandes epidemias de hambre, las enfermedades que les acompañan, y empieza la gente a morirse, ¿no? Básicamente de starvación. Cuando la gente empieza a reaccionar, bueno, ¿no? ¿Qué está pasando? Toda la estructura política que Pol Pot en el estalinismo y la manera de gobernar se vuelve contra... No permite al sistema poder actuar, ¿no? Y la gente que critica el sistema, Pol Pot lo ve como un enemigo político. Y entonces empieza también toda las purgas políticas de disidencia, crea sus propias cárceles para destrozar a estos disidentes, y la tragedia pues continúa, ¿no? De una manera, se devora Camboya a sí mismo. Has vivido allí 3 años, digo. En el libro dices de que todavía hay secuelas. ¿Cómo se vive en Camboya ese periodo? Es un periodo Camboya ahora es una población, el 60% o 80% de la población no vivió ese periodo. Entonces los jóvenes tienden a negar a negar esta gran destrucción, esa gran tragedia que ocurrió allí, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible, dicen, que los camboyanos se devoraran a los camboyanos? ¿Cómo es posible que los camboyanos se hicieran esas cosas terribles a los camboyanos? Y ellos tienden como a no creerlo. Sus padres no suelen contarles los detalles y cuando se lo cuentan no se lo creen, ¿no? Bueno, incluso en los libros de texto, todo el periodo de Kampuchea democrática está reducido a 7 líneas. Ahora empieza un poco a discutirse. Bueno, que eso también sabemos que nosotros conocemos esas cosas, ¿no? ¿Qué pasó con la gente, ¿no?, que vivió esa experiencia traumática? Porque en Camboya todas las familias, los que son gemes rojos y no gemes rojos, fueron víctimas por la política de Pol Pot, murieron de hambre o fueron asesinadas o murieron de enfermedades curables, etc., ¿no? Y yo creo que ellos, la explicación que tú hablas con ellos, lo que te dicen, no, la mayoría de ellos, no son unos intelectuales, ellos lo que te dicen es, bueno, si eso pasó a Camboya fue porque alguna generación anterior hicimos algo muy mal. O sea, es una expresión de karma budista, religiosa. Es la mayoría de la gente. Hay una idea de que una explicación budista del fenómeno. Si tú hablas con ya más intelectuales, ellos te lo explican en términos de Camboya fue una víctima externa. Camboya fue víctima de las élites camboyanas que imitaban a poderes externos porque eran débiles. Esto a nivel político. Y a nivel personal, lo que sí encuentras, tanto las personas que lo racionalizan políticamente, como las personas que lo interpretan de una manera religiosa, grandes traumas, mucha gente sueña, mucha gente desconfianza de la gente, ¿no?, de inseguridades, de temores, y no hay estudios sobre cómo la población le ha afectado en Camboya mismo, pero por ejemplo hay con gente que se exilió en Estados Unidos, y yo creo que yo tengo los datos, ahora no me acuerdo, pero el 30-40% de esas personas tienen todavía secuelas psicológicas sobre el periodo que vivieron tan traumático.